En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, María, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para la persona que no me escuchan, les pido el favor de revisar el sonido, porque los demás sí me están escuchando. En el taller pasado meditamos lo que es la voluntad humana, mirándola como ese grandísimo don, esa potencia que Dios nos dio al crearnos, pero que el pecado original la corrompió, la desordenó, y esa es la razón por la que nos toca conocer y entender cuál es el verdadero papel de esa voluntad humana, para qué Dios nos la dio y cómo quiere que esa voluntad humana viva para que esté ordenada, que es unida siempre a la de Él. Hoy vamos a meditar lo que es la divina voluntad, esa voluntad de Dios a la cual estamos llamados a vivir inseparables de ella, a estar fundidos en ella, a hacer una sola cosa con ella, porque comprendiendo la una y comprendiendo la otra, pues vamos a entender mejor lo que es este vivir en el reino de la voluntad de Dios y disponernos a hacerlo, porque Dios nos llama y queremos hacerlo, pero hay que aprender cómo, ¿no? Así como cuando una persona se va a vivir a un país diferente al que está, pues se investiga todo. Si es otro idioma, hay que aprender el idioma. Si es otra moneda, hay que conocer la moneda y aprender a manejarla. Si tienen otras costumbres, irnos adaptando. Hay que conocer, así aquí, hay que conocer todo lo del reino para poder nosotros disponernos a entrar realmente en él. La luz, dice Jesús, la luz de mi voluntad es interminable, infinita, como infinito es Dios. Oh voluntad divina, cuánto me amas, ¿cómo podré corresponderte? Esta expresión
que es algo así como un desahogo de Luisa cuando ha comprendido la grandeza de la voluntad de Dios y el llamado que Dios le hace. Es el deseo de ella: ¿cómo podré corresponderte? Y ojalá hagamos nuestro también este deseo, porque en la medida en que este deseo se acreciente en nosotros, se va disponiendo más nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser a conocer, comprender y darle cabida a ese reino de la voluntad de Dios en nosotros. Nuestra voluntad es vida nuestra. Esto lo está explicando Jesús en el volumen 36, diciembre 18 de 1938. Dice: nuestra voluntad es vida nuestra. El amor es alimento. Esto lo explica en varios capítulos. Mira a qué punto tan alto, noble, sublime queremos a la criatura que forma en ella la vida de nuestra voluntad, la cual todas las cosas, las circunstancias, las cruces, hasta el aire que respira, las convierte en amor para alimentarla, de modo de poder decir: la vida de nuestro querer es tuya y es nuestra, y nos alimentamos con el mismo alimento. Con esto vemos crecer a la criatura a nuestra imagen y semejanza. Cuando él repite, porque lo repite en varios volúmenes y en varios capítulos, que la voluntad es su vida. La voluntad de Dios es Dios mismo. Pero quien alimenta esa voluntad es el amor. Recordemos lo que meditamos desde el comienzo de nuestros talleres, ese acto único y eterno en que vive Dios, en un acto único y eterno de amor. En un único movimiento, el Padre que se ama a sí mismo y genera al Hijo, que es otro él mismo, otro igual a él, distinto pero igual. Ese es el misterio. Y ese Jesús, que es fruto de ese amor del Padre, se revierte sobre el Padre también en ese único movimiento de amor, responde al amor del Padre, y ese fluir eterno de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Ahora, esto que Jesús nos explica, Él, esa vida de amor, la colocó en cada cosa creada. Cada cosa creada tiene un te amo de Dios para nosotros. Por eso dice, todo lo convirtió en amor. ¿Para qué? Para que nos alimentáramos de amor. Porque si Él quiere que su voluntad viva en nosotros, el único alimento de esa voluntad en nosotros es el amor. ¿Y cuál amor? El de Él. Porque Dios solo se alimenta de su mismo amor. Y lo ha colocado en todo para que nos alimentemos de ese amor divino, eterno, infinito, interminable. Entonces, nos da su misma vida en cada cosa creada. Y por eso dice tan bellamente: la vida de nuestro querer, o sea, la vida de nuestra voluntad es tuya y es nuestra. Nos alimentamos con el mismo alimento, el amor divino. Y ese amor divino, tomado como alimento de parte nuestra, es lo que nos va a ayudar a que el reino de la voluntad de Dios crezca en nosotros. Y en la medida en que esa vida de la voluntad de Dios crezca en nosotros, se va restableciendo en nosotros esa imagen y semejanza
que se perdió en el pecado original. Por eso la criatura tiene que vivir en un movimiento de amor, lo dice el catecismo. El hombre fue creado por amor y para el amor, fue creado en el amor, por amor y para el amor, y no vive según la verdad hasta que no reconozca ese amor y se entregue a él. Es muy claro, y eso es lo que Dios quiere y tenemos que aprender. Ahora, eso es un ejercicio interior, de ir rompiendo los velos de las apariencias del colibrí, de la flor, de la lluvia, del alimento que tomamos, de la circunstancia que vivimos, cualquiera que sea, agradable o desagradable. Entender lo que dice aquí Jesús. Todas las cosas, todas las circunstancias, todas las cruces, hasta el aire que respiramos, Dios lo convirtió en amor para alimentarnos. Y nosotros tenemos que alimentarnos de ese amor a través de ellas. Que en otras palabras, esos son los giros. Continuamos. Nuestra divinidad se vela para llevarle nuestras alegrías, hacerle gustar las delicias inocentes de nuestro ser divino. Y además, ¿qué decirte? Con cuántos prodigios de amor estamos velados y escondidos en el hombre. Nos velamos en el respiro, en el latido, en el movimiento, en la memoria, en la inteligencia y voluntad. Nos velamos en su pupila, en su palabra, en su amor. Y, cómo nos duele el no ser reconocidos ni amados. Podemos decir, vivimos en Él, lo llevamos y nos hacemos llevar por Él. No podría hacer nada sin nosotros. No obstante, vivimos juntos sin conocernos. ¡Qué dolor! Si nos conociera, la vida del hombre debería ser el más grande prodigio de nuestro amor y omnipotencia. De dentro de sus velos, no debíamos hacer otra cosa que llevarle nuestra santidad, nuestro amor, cubrirlo con nuestra belleza. Es toda una declaración de amor y de dolor, porque ese es el dolor de Dios, que queriéndonos dar todo lo que Él es, y de su santidad, su amor, su belleza, quiere que sea nuestra. Quiere vernos vestidos con sus mismos atributos. Pero, ¿qué se requiere para que Él pueda realizar eso en nosotros? Que sepamos romper los velos con los que Él se ha cubierto en todo. En todo está Él, cubierto con el velo. En nuestra palabra está Él. Lo cubre el velo de nuestra voz, porque Él es la palabra. En nuestra inteligencia, en los pensamientos que llegan, en la memoria, en todo está Dios velado. Y estamos juntos con Dios, pero el problema es que no lo reconocemos. ¿Qué es lo que nos lleva a reconocer ese amor velado? La fe, que es la certeza absoluta de que Dios me ama en todo y que Dios todo lo hace y lo permite para bien, todo. Y una fe activa, no una fe teórica, no una fe de palabra, sino una fe de hechos, de esa actitud interior de estar viendo a Dios en todo, porque esa es la verdadera fe, descubrir a Dios en todo, con los ojos del alma, porque la fe es luz, que traspasa esas sombras de las apariencias. Continuamos en el mismo capítulo de la diapositiva anterior, a ver, vamos, que es el volumen 36 de diciembre 8 de 1938.
Dice, el cielo es velo que esconde nuestra divinidad inmensa, nuestra firmeza e inmutabilidad. La multiplicidad de las estrellas esconde los múltiples efectos que ellas poseen. El sol es velo que esconde nuestra luz inaccesible, nuestra majestad refulgente. Es más, debemos hacer un milagro para restringir nuestra luz increada para no infundirle espanto. Porque la luz, Dios que es luz, supera de una manera infinita la luz de Dios. La luz del sol. El viento es velo que esconde nuestro imperio. El aire es velo que esconde nuestra vida continua que damos a las criaturas. El mar es velo que esconde nuestra pureza, nuestros refrigerios y frescura divina. Por eso girar es romper los velos, es recibir el amor escondido, la firmeza, la inmutabilidad que hay en cada cosa creada. En el volumen 13 de julio 20 de 1921 y en el mismo volumen 13, el julio 26 de 1921, se nos habla de cómo la divina voluntad es como el agua y la compara con el agua. Hay muchos capítulos fuera de estos dos que comparan esa divina voluntad con el agua. Pero veamos esta comparación. No hay alimento en el que el agua no tenga su lugar primario. Escondida el agua en la tierra, aunque no aparece, es ella la que hace vegetar las plantas y le da vida a las raíces. En todo hay agua. En la tierra, en lo profundo de la tierra, en nuestro organismo, hay agua. En los frutos hay agua. En todo hay agua. Y Dios está en todo, pero no lo vemos. Así como el agua está en todo, pero no la vemos. Así es Dios. Y está en todo alimentándonos con su amor. No hay cosa de la más grande a la más pequeña en la cual mi voluntad no corra y no tenga el puesto primario, pero como escondida, como está escondida el agua en la tierra. Porque es que la voluntad de Dios es el primer movimiento de todo, primer movimiento. Pensamos porque la voluntad de Dios se hace acto operante en nuestro pensamiento. Si caminamos es porque la voluntad de Dios nos comunica la potencia a nuestros pies, a nuestras piernas. La voluntad de Dios es el acto primario de todo. En los animales, en las plantas, en todo lo que acontece, en todo lo que existe, ella ocupa el primer lugar. Tiene ese puesto primario. Como se explicaría en filosofía, es el primer movimiento de todo. Sin ella, nada tiene vida, nada tiene movimiento, nada existe. En ella está todo. Si a nuestro corazón llega el arrepentimiento, ese arrepentimiento tuvo como acto primario la voluntad de Dios, que nos comunica esa gracia. Todo esto pues son descripciones que Él mismo hace de su voluntad para que nosotros la comprendamos cada vez más. En el volumen 12 de diciembre 22 de 1920
nos explica que esa palabra, la sola palabra, voluntad de Dios, contiene la potencia creadora. ¿Qué quiere decir que contiene la potencia creadora? Que con solo la palabra de esa voluntad, la sola palabra pronunciada, ya tiene el poder de crear. Por eso Dios dijo fiat lux, y fue hecha la luz, apareció, creó con su palabra. Por eso con su palabra creó todo lo que existe. Por lo tanto, tiene el poder de crear, de transformar, de consumar y de hacer correr en el alma nuevos torrentes de luz, de amor, de santidad. Así que todo sale y se encuentra en el fiat. Porque ¿qué es el fiat? El hágase. Fiat traduce hágase. Cuando Dios dice fiat, está diciendo hágase, y ese hágase es efectivo. Porque tiene la potencia creadora. Sucede lo que Él quiere. Y si sale y se encuentra en el fiat, y si al solo pensamiento de hacer mi voluntad el alma se siente endulzada, fuerte, transformada, es porque con pensar en hacer mi voluntad es como si se pusiera en camino para encontrar todos los bienes. Ahora, ¿qué será el hacerla? Todo sale y se encuentra en el fiat. Por eso, cuando la criatura dice fiat, ¿qué quiere decir? Ha comprendido el hágase de Dios, y con su fiat se une al hágase de Dios. El fiat de la criatura se une al fiat del Creador. El Creador dice fiat para producir, para crear, para transformar. Y la criatura con su fiat se une a ese acto de Dios y queda con Él haciendo, transformando lo que Él hace, transforma y consuma. Por eso la Virgen, el ángel le anuncia lo que Dios va a hacer y está haciendo, sino que está a la expectativa, y María dice hágase en mí según su palabra ya. Ese hágase de María se une al hágase de Jesús en la encarnación del Verbo. La voluntad de Dios crea esa humanidad de Cristo en el seno de María, y el hágase de María se une a ese acto de la voluntad de Dios igual en nosotros, en una circunstancia dolorosa que no esperábamos, que no imaginábamos. Sucede con que la persona diga fiat, Señor, si tú así lo quieres, yo lo quiero, hágase, unes tu hágase al hágase de Dios. Por eso dice que cuando eso sucede, el alma se siente endulzada, fuerte, transformada. Porque con eso, con solo pensar en hacer la voluntad de Dios, se pone en camino para encontrar todos los bienes que ese hágase de Dios le trae. Porque el fiat de Dios siempre produce bien, porque de Dios no sale más que amor. Por eso nosotros no tenemos que temer unirnos al hágase de Dios. Pero eso es una verdad que en la medida en que nos la vamos repitiendo y la vamos meditando, se va haciendo como que va creciendo su fuerza en nosotros. De manera que llega un momento en que ya ni dudamos
de que eso, así no lo entendamos, así no lo veamos claro, es perfecto y no hay vacilación para decirle a Dios, fíjate, si tú lo quieres, yo lo quiero. Pero esto se produce cuando el alma conoce esta voluntad divina. En el volumen 36, mayo 19 de 1938, nos habla de los efectos que esa voluntad de Dios produce en el alma cuando el alma la reconoce en todo y se une a ella en todo y se alimenta con el mismo alimento con que ella se alimenta, que es su amor divino, eterno, infinito, interminable, velado, escondido en todo. Cuando el alma entra en esta actividad interior, en esta vida espiritual de amor, de fe y de amor, va a empezar a sentir estos efectos. ¿Cuál? Esa voluntad de Dios paraliza en el alma todos los males, las pasiones, los pasos y las obras malas. Ella misma se encarga de transformar el alma. Hace surgir la vida del bien. Claro, al paralizar el mal, pues inmediatamente surge el bien, porque la voluntad de Dios es bien sumo. No hay principio y vida del bien sin ellas. Dios es la fuente de todo bien. Esa voluntad divina es luz que jamás se apaga. Jamás. Luego, la voluntad humana siempre estará iluminada por esa voluntad divina. Es fuerza que jamás disminuye y es amor que siempre ama. Es la vida de la voluntad de Dios en la criatura. Se va haciéndose vida y como la voluntad de Dios es luz, es fuerza, es amor, la criatura empieza a experimentar en sí los efectos de esa voluntad divina operante en ella. ¿Por qué a veces cometemos errores pensando que estamos haciendo bien? Porque la voluntad humana toma las decisiones de acuerdo a lo que la luz de la inteligencia le muestra a través del pensamiento, de la reflexión. Si esa inteligencia está abierta al acto operante de esta voluntad divina, pues esa luz divina será la que regirá esa voluntad humana, y como es luz divina, la voluntad humana se une directamente a la voluntad divina y se alimenta de esa luz que es amor. Pero cuando nos equivocamos es porque no hay la luz, la inteligencia está en tinieblas y por eso comete errores. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? El mundo está lleno de tinieblas y por eso uno se impresiona de que se estén haciendo cosas tan ilógicas, tan absurdas, imponiendo leyes tan descabelladas, pero el hombre está pensando que hace bien porque no tiene la luz y cae en el error. La divina voluntad es orden y paz. Esto nos lo explica en el volumen 34, el capítulo del 23 de mayo de 1937. Dice, mi voluntad es orden
y la señal de si reina en el alma es el orden perfecto, el cual genera la paz. Así que la paz es hija del orden. El orden es hijo inmediato y generado por Mesías. Pero tú no sabes el gran bien que produce el orden. Este da el dominio a la criatura y la vuelve dominadora de sí misma, dominadora de todas las cosas creadas, y como su dominio es divino, porque es generado por mi querer, domina sobre mi misma voluntad y sobre todos. El orden y la paz son signos muy claros de que la voluntad de Dios reina en el alma. Por eso la impaciencia, la ira, todas esas son manifestaciones de que estamos muy lejos de esa voluntad de Dios. Como digo, todo esto lo va produciendo ese alimento, alimentando del amor. Es una de las razones por la que Jesús tanto insiste en los giros, que es la actividad interior de quien quiere vivir en la voluntad de Dios. Si el amor es el alimento de esa voluntad de Dios y Dios me lo está dando en todo, pues yo debo estar, mi única actividad debe estar alimentándome de ese amor para darle desarrollo a esta vida de la voluntad de Dios en mí. Entonces todo esto se producirá. Porque Dios no es Dios de confusión. Esto nos lo dice la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dios no es un Dios de confusión. Donde hay confusión, donde hay desorden, donde hay alteración, ahí no está la voluntad de Dios. Ahí hay algo contrario a la voluntad de Dios. En el volumen 11, noviembre 27 de 1913, nos explica cómo la divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Claro, porque es Dios mismo. Y por encima de Dios no hay nada. Mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Y cuando el alma ha llegado a ella, ha sojuzgado todo y ha hecho todo. No le queda más que morar en lo alto de estas alturas, gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad, aún no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra. Mi voluntad es tal que quien la hace puede decirse Dios de la tierra. Y así estos dioses que hacen mi voluntad forman la beatitud de la tierra y de quienes les están junto a ella. Si comprendiéramos bien esto, era para no tener otro interés, otro oficio, otro deseo, que estar unidos a esta voluntad de Dios, unirnos cada vez más. Y como la voluntad de Dios está en todo, yo no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Es hacer lo que estoy haciendo unido inseparablemente de esa voluntad divina. Es estar en una actividad interior permanente de alimentarme de ese amor, de reconocerla en todo. ¿Qué fue la vida de la Virgen María? ¿Qué fue la vida de Jesús aquí en la tierra? A eso vino. A vivir con una voluntad humana unida inseparablemente de la voluntad divina,
para hacer lo que Adán no hizo, reconociendo en nombre de todos y recibiendo en nombre de todos ese amor. Imaginémonos a Jesús, por lo menos en el Evangelio de hoy, pues aquí en Colombia, que llegaron los apóstoles de misión a contarle lo que habían hecho y él se los lleva a descansar. Mientras Jesús camina o se monta en la barca, ¿qué está haciendo su mente? Eso, rompiendo los velos del aire, del río sobre el cual van navegando, del cielo, de los peces, de todo, y dándole al Padre la correspondencia por todo y recibiendo ese amor en nombre de todos. Esa fue la vida de Jesús en cada acto. Haciendo lo que Adán debió haber hecho y no hizo. Ahora, todo esto en Jesús y en María, pues ya ellos poseyendo Jesús por naturaleza y la Virgen María por gracia, este don, porque ya ellos sí tenían posesión del don, pues todo esto se daba de una manera natural, espontánea, dijéramos automático, por explicar algo así. No tenían esfuerzo, porque ya esa era su vida. El reino de la voluntad de Dios en ello era su vida. Para nosotros sí tenemos que hacer esfuerzo, sacrificar el pensamiento de nosotros mismos, sacrificar la preocupación por unas cosas, ir haciendo ese ejercicio interior para ir adquiriendo este hábito del amor, de dar a Dios, recibir y dar a Dios una correspondencia de amor divino. El mar también es símbolo de la divina voluntad. El mar recibe todo, se presta a todos, baña todo y a todos, y esconde a todo en sus aguas. Esto es del volumen 36 de septiembre 27 de 1928. Así es mi voluntad. Todos pueden encontrar su puesto en ella. Es que lo tenemos, porque en Dios estamos, nos movemos y somos. Con amor indecible se hace vida de cada uno. Se hace camino para conducirlos, luz para hacer huir las tinieblas de la vida, fuerza para sostenerlos. No los deja jamás solos. Lo que hacen ellos lo quiere hacer. Oh, cómo se aflige cuando ve a su criatura fuera de su mar, porque la ve fea, sucia, tan disímil que le da repugnancia. Por lo tanto, los más afortunados son aquellos que viven en mi querer, son llevados en el seno de sus olas, y a condición de que vivan en él, él pensará en todo lo que necesita para su bien. Viene un interrogante, bueno, si en él estamos, nos movemos y somos, ¿cuándo el alma se sale de su voluntad? No. No podemos salirnos porque si existimos es porque estamos en ella, ella es la que nos da la existencia, el movimiento. ¿Por qué se dice que el alma se sale de su voluntad? Cuando el alma se sale de su voluntad, es una forma de decir, porque en ella estamos, nos movemos y somos. El alma se sale de su voluntad cuando no la reconoce, cuando vive interiormente lejos de ella, en su pensamiento, en sus afectos, en su actuar. Ella cree que es ella. Y entonces es como si le quitara las riendas a Dios. Por la libertad, por el libre albedrío, Dios respeta esa actitud del hombre y sigue conservándole la vida, sigue conservándole la palabra, sigue conservándole la vista, pero el hombre no lo reconoce. Entonces esa vida
que no reconoce la voluntad de Dios en ella, es de la que se habla de que está fuera de la voluntad de Dios. Pero en el sentido estricto de la palabra, no, porque si tiene vida es porque Dios la sostiene. No hay nada que la voluntad de Dios no sostenga, no conserve, no transforme. Pero no la reconocen. En uno de los capítulos Jesús dice: todos viven en mi voluntad, pero no me reconocen. Ahí es donde está el problema, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocerlo, para que reconociéndolo lo amemos. El pecado, precisamente, Adriana, el pecado es ese acto de no reconocer la voluntad de Dios y oponerse a ella estando en ella. Eso es lo terrible del pecado, es que si pensáramos el monstruo que es el pecado, porque en el pecado Dios nos está conservando la vida, nos está dando la potencia en nuestros miembros, y sin embargo, y al darnos la potencia y al conservarnos la vida, nos está amando, porque nos está dando su amor. Y el hombre, a cambio de eso, hace lo contrario, mata la vida de él en sí mismo, la vida de esa voluntad de Dios en sí mismo. Y se hace daño a sí mismo, porque Dios nunca sufre las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado las sufrimos nosotros, que perdemos ese bien. El cielo y el sol del alma, la voluntad de Dios es el cielo y es el sol del alma. Habiendo dado al hombre un cielo para bien de la naturaleza, también al alma, siendo ésta más noble, le he dado el cielo de mi voluntad, porque también el alma contiene precipicios, alturas y barrancos, cuáles son las pasiones, las virtudes, las tendencias y otras cosas. Ahora, si el alma se quita de debajo del cielo de mi voluntad, no hará otra cosa que precipitarse de culpa en culpa. Las pasiones la ahogarán y las alturas de las virtudes se cambiarán en abismos. Así que como en la tierra sin el cielo estaría todo en desorden e infecundo, así el alma sin mi voluntad. Por el cielo y por la luz que el cielo nos da a través del sol o de las estrellas, en el caso de la noche, las estrellas y la luna, el alma en la tierra está en orden, ¿no? Pero es como si la tierra, imaginémonos la tierra extendiendo un manto negro entre el cielo y ella. ¿Cómo queda? Como ella contiene precipicios y montañas, heridos y todo, pues entonces eso sería como dijéramos, como un desorden. No se sabría por dónde se caminaba ni en qué estábamos. No había esa claridad. Y eso le pasa al alma cuando conscientemente se quita debajo del cielo su voluntad, no quiere saber nada de la voluntad de Dios, no atiende a la voluntad de Dios, no quiere conocerla ni reconocerla. Se precipita de culpa en culpa. Las pasiones la tiranizan y las virtudes se cambian en abismo. La voluntad de Dios es sacramento y sobrepasa todos los sacramentos juntos. A algunas personas, cuando oían esta frase, se escandalizaban cuando se les decía que la voluntad de Dios es superior a la Eucaristía. Pero si es que la voluntad de Dios es la que produce la Eucaristía. Es la voluntad de Dios la que le da el poder, es la que da la potestad sacerdotal para la transustanciación. Entonces, la Eucaristía es efecto de la voluntad de Dios.
Es la voluntad de Dios la que decide quedarse velada en la Eucaristía. Dice que esa voluntad es sacramento y sobrepasa todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable, sin intervención de nadie, sin ninguna materia. Cada sacramento tiene su materia propia. Si no hay agua, no hay bautismo. Si no hay pan y vino, pan sin levadura y vino de uva, no hay Eucaristía. Si no están los óleos, no hay confirmación. Si no está el amor en la pareja, no está el matrimonio. Por eso el sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la del alma. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida y el alma está ya dispuesta a recibir la vida. Es santa y recibe la santidad. Es fuerte y recibe la fuerza, y así de todo lo demás. En cambio, mis otros sacramentos, ¿cuánto deben trabajar para disponer a las almas, si es que lo logran? Y estos canales que he dejado a mi iglesia, ¿cuántas veces quedan maltratados, despreciados, conculcados? Y algunos se sirven de ellos para ensuciarse y los ponen contra de mí para ofenderme. Ah, sí, solo el sacramento de mi voluntad puede cantar gloria y victoria. Solo Él es pleno en sus efectos y es intangible de ser ofendido por la criatura. Porque para entrar en mi voluntad debe dejar su voluntad, sus pasiones, y solo entonces mi voluntad se abaja a ella. La enviste, la funde y de ella hace portentos. Por eso cuando hablo de mi voluntad hago fiesta. No la termino jamás. Es plena mi alegría. No entra amargura entre mí y el alma. En cambio, en los otros sacramentos mi corazón nada en el dolor. El hombre me los ha cambiado en fuentes de amarguras, mientras que yo se los he dado como tantas fuentes de gracia. No quiere decir esto que cuando estamos trabajando por vivir en su voluntad, entonces vamos a dejar los sacramentos, ¿no? Porque precisamente el recibir los sacramentos unidos a su voluntad, cuando me confieso, cuando comulgo, cuando asisto a un bautismo, a un matrimonio, o a una confirmación, a cualquier sacramento, uniendo yo mi voluntad a la voluntad de Dios, estoy recibiendo ese sacramento en nombre de todos, en modo divino, y dándole en nombre de todos, con esa voluntad divina a la que me uní, la reparación por todas las veces que ese sacramento es profanado o despreciado. Y Jesús está recibiendo, yo estoy recibiendo el amor divino en ese sacramento y le estoy dando ese amor divino porque le estoy dando la reparación, la alabanza, la gloria, el agradecimiento con su misma voluntad. Y eso lo pide Jesús en los volúmenes, que recibamos los sacramentos en su voluntad. Para Él, en cada sacramento, estar recibiendo su amor divino y el alma estar recibiendo en sí misma ese amor divino que Dios ha puesto en cada sacramento. Porque el amor divino, para poder recibir el amor divino, solo lo hacemos y nos da la capacidad la voluntad de Dios. Porque solo la voluntad de Dios nos da capacidad de lo divino. La fecha de la diapositiva anterior, posteriormente, porque olvidé anotarla. En el volumen 17,
junio 10 de 1924. Dice: hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso, al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa sino de solo mi voluntad, en la cual debía encontrar todo, en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo, y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio, sino medio. Vamos a detenernos a meditar un poco esto del que la voluntad de Dios es principio, es medio y es fin. ¿Por qué es principio? Porque Dios es el principio de todo. En Dios surgió todo. Nosotros existimos. ¿Cuál fue nuestro principio? Dios. La voluntad de Dios, que nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. Fue Dios el que dispuso en qué año debían nacer, en qué lugar y de qué padres. Yo no lo escogí, es Dios, el principio de todo. ¿Por qué es medio? Porque Dios me creó para que yo fuera su habitación aquí en la tierra, fuera su palacio, para Él vivir en mí, para que yo fuera su morada, y Él en mí ser actor y espectador de todos mis actos, de manera que mi voluntad humana, de una manera libre, voluntaria, consciente, viviera unida a la de Él. Porque viviendo mi voluntad humana unida a la de Dios, yo podía participar de toda su bienaventuranza eterna, toda su felicidad. Dios me creó para hacerme feliz, tan feliz como es Él, para eso me creó. Ahora, para yo ser feliz, tan feliz como es Dios aquí en la tierra, yo tenía que abrir mi voluntad a todos los bienes que su voluntad plena, bienaventurada tiene. Y la forma de eso era uniendo mi voluntad a la de Él, así como conectas tú un aparato a la fuente de energía, entonces toda la energía entra en ese aparato y el aparato puede actuar. Así era, nosotros unidos a la voluntad de Dios, toda su bienaventuranza eterna entraba en nosotros y empezábamos a gozar de la misma felicidad de Dios aquí en la tierra. Eso es muy grande. Solo que por no haberlo comprendido, nosotros nos parece que unirnos a la voluntad de Dios es esclavizarnos. No. Y en ese sentido la voluntad de Dios se hace medio de mi bienaventuranza aquí en la tierra. Medio indispensable para yo ser feliz. Y para yo llegar al fin. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Sí? Para aquí ser plenamente feliz y para luego eternamente gozar de Dios en el cielo, eternamente. Pero me creó para ser feliz aquí, para conocerlo, amarle y servirle aquí y después ser feliz eternamente con Él en el cielo. Luego el fin mío y de todas las cosas es esa unificación de la voluntad de Dios, porque en el cielo
Eso es, en el cielo solo hay una voluntad, la de Dios, y toda la felicidad de los santos y ángeles está en la gloria de esa voluntad de Dios. Entonces, por eso la voluntad de Dios es principio, medio y fin, y así tenemos que vivirla. Ahí Norma nos anotó las fechas, las citas del volumen que estaban preguntando. Muchas gracias, Norma. Entonces sí, para hacer aquí en la tierra un Jesús, porque Jesús es la perfecta imagen del Padre, y Dios nos creó para que nosotros fuéramos Jesús aquí en la tierra y gozáramos de Él como goza su Hijo. En el volumen 16, enero 20 de 1924, Jesús nos explica algo muy lindo y nos habla de ese mar de la divina voluntad y la barca de luz. Presenta ese mar de la divina voluntad como un mar de luz. En otra parte lo presenta como un mar de fuego. Dice: hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz, y nadie puede navegar este mar sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad, y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi voluntad, se vacía de sí y se llena de luz. El capitán de esta barca soy yo. Yo la guío de acuerdo a su velocidad. Dios lo hace todo. ¿Qué es lo único que la voluntad de Dios lo hace todo? ¿Qué es lo único que ella pide? Que vivamos unidos a ella, que no hagamos nada separado de ella, que la reconozcamos para poder ella darnos ese alimento divino de su amor, y alimentándonos de su amor, ella crecer en nosotros, y en la medida que crece pues va sucediendo todo esto, ¿no? Esa barca de nosotros de madera ordinaria se va convirtiendo en luz. Él la va transformando en luz, va haciendo que desaparezca todo lo terreno, lo material, en el campo de lo espiritual, ¿no? En el volumen 17, octubre 6 de 1924, dice: mi voluntad en cada criatura está como latido primario, porque el suyo es secundario. Claro, él dice: yo te amo y tu corazón palpita. Yo te amo y tú respiras. Luego primero se da su pálpito, y entonces su pálpito produce mi pálpito. Pero ¿quieres saber tú qué hace este latido de mi voluntad en la criatura? Corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido. Ese es el fin, eso es lo que la voluntad de Dios quiere, ocupar en nosotros el primer lugar. Si piensa, mi voluntad corre y circula como sangre en las venas del alma y le da el pensamiento divino, a fin de que haga a un lado el pensamiento humano y dé lugar primario al pensamiento de mi voluntad. Si habla, quiere el lugar la palabra de mi voluntad. Si obra, si camina, si ama, mi voluntad quiere el lugar de la obra del paso del amor. Es del volumen 17, octubre 6 de 1924. Mi voluntad es inmutable, o sea, no cambia. Es tan importante entender esto,
Dice, hija mía, mira, no hay punto donde mi ser no se encuentre. Ya lo hemos repetido a lo largo de estos capítulos que venimos meditando hoy. No tengo hacia dónde moverme, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás, porque ningún vacío existe que no esté lleno por mí. Hay un salmo, que no recuerdo ahorita su número, que dice que donde vamos, ahí está Dios. No nos podemos ocultar de Él porque ahí está. Mi firmeza, no encontrando punto donde no esté yo, se siente inquebrantable. Es mi inmutabilidad eterna. Esta inmutabilidad inmensa me hace inmutable en los placeres. Lo que me gusta siempre. Inmutable en el amor, en el gozar, en el querer. Amada una vez una cosa, gozada, querida, no hay peligro de que me cambie. Para cambiarme debería restringir mi inmensidad, lo que no puede ni quiero. Mi inmutabilidad es la aureola más bella que corona mi cabeza, que se extiende bajo mis pies, que rinde eterno homenaje a mi santidad inmutable. Dios nos ama con amor inmenso, infinito, y ese amor no cambia. Así yo cambie, así yo me vuelva un hereje, no cambia. Su amor no cambia, es inmutable. Por eso los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios da un don a la criatura, no se lo quita. Y si la criatura lo emplea para mal, Dios lo conserva, porque sus dones son irrevocables, porque Él es inmutable. Esto nos tiene que llenar de una infinita confianza para no dudar jamás del amor de Dios. No pensar que Dios no me ama porque he cometido muchos pecados. No. Jamás dudar de eso. Su amor ahí está latente, vivo, sin disminuir. Ni su misericordia, ni su perdón. La voluntad divina está en mí como el sol en su esfera, que a pesar de que los rayos invaden la tierra, Él no se aparta jamás de lo alto, de su centro. Está siempre en su esfera, en su majestuoso trono, y mientras su luz recorre todo, dominando todo, todo le sirve de escabel, esperando todos su benéfica luz. Así se encontraba en mí la voluntad divina, como centro en la esfera de mi humanidad, y de esta partía la luz a todos y por doquier. Hay en el volumen 23 algo que complementa esto. Les voy a dar el capítulo octubre 10 de 1927, es el volumen 23, donde él habla de la multiplicidad de los actos en esa voluntad divina y la unidad y el movimiento incesante, y lo compara con el sol. El sol es uno, pero tiene múltiples efectos. El sol fecunda, el sol seca, el sol purifica, el sol calienta, el sol hace germinar, el sol madura, el sol da sabor, da color, da belleza, todo lo que hace el sol. Pero esos múltiples actos se dan de una. ¿Cuántas cosas no hace el sol con un solo rayo, con uno solo de sus rayos? Todo lo que toca lo va transformando con múltiples efectos. Pero no se pierde ninguno, ni él pierde su unidad. Él se conserva en lo alto como es sol. Pero mantiene un acto incesante. Así es la voluntad de Dios.
los actos de la voluntad de Dios son múltiples, pero Él vive en un acto único. Jesús nació, fue circuncidado, tuvo que ir a Egipto, creció. Todos los actos de Jesús se van dando en el tiempo, pero en la voluntad de Dios todo es un único acto. Así la vida nuestra se va dando en el tiempo. Nacemos, fuimos niños, adolescentes, estamos adultos, pero en Dios es un único acto. Y eso es en la unidad, en la multiplicidad. Y Dios se mantiene en un movimiento incesante. De manera que cuando nosotros, por ejemplo, la encarnación del Verbo es algo que está en acto, se está dando siempre. No es historia, y en la voluntad de Dios los actos no son historia, porque Él vive en un eterno presente. Entonces yo puedo entrar en ese momento de la encarnación del Verbo, dar la adoración, la gloria, la alabanza, y en ese momento eso se está produciendo, en ese acto único y eterno. Es un misterio bellísimo, y leyendo esto del volumen 23 lo vamos comprendiendo mejor. Mi voluntad es múltiple en sus actos, pero no pierde ninguno. La unidad que posee, su acto incesante, mantiene la unidad en sus actos como si fueran uno solo, mientras que son innumerables. Eso se lo explica porque Luisa ofrece todos sus actos como un homenaje al Verbo encarnado, y él le muestra cómo en ese momento sale un rayo de luz y entra en el vientre de María. Y dice que en ese momento el Verbo se está encarnando y está recibiendo el homenaje de ella, y a su vez ese Verbo también se está encarnando en ella, en Luisa. Ya se los doy, les doy el volumen para que lo puedan ustedes luego meditar más profundamente, que es muy bello entender esa acción del sol, que es una sombra de lo que es la voluntad de Dios. La sabiduría eterna estableció que el alimento del alma del hombre sea la voluntad de Dios. Vuelve y nos habla de su alimento. Dice, quien toma este alimento es fuerte en el obrar el bien. Está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol, se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda su alma, fuerza para poner en vigor todas las virtudes, y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera. No hay que temer como el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No. Por cuanto más se toma, más fortifica y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Por eso le insiste tanto a Luisa, está atenta. ¿Qué es estar atento? Tener el pensamiento, la intención fija en eso. Haga lo que haga, yo estar como inmersa en esa voluntad de Dios, alimentándome de ella. Como ese Dios me ama, en el agua que estoy tomando, en el aire que estoy respirando en este momento, en la palabra que estoy pronunciando, en la lectura que estoy haciendo. Es su amor, me estoy alimentando de su amor. Romper los velos de las apariencias. Porque la sabiduría eterna estableció eso, dispuso eso, que el alimento de mi alma fuera la voluntad de Dios. Y yo tengo que alimentarme de eso, de lo contrario mi alma queda raquítica, escuálida, no llega a la estatura para la cual fue creada.
que es la estatura de Cristo. Esto nos lo explica el volumen 18 de octubre 17 de 1925. Y esta oración brota del corazón de Luisa en la medida en que ella va meditando, profundizando la grandeza de esta voluntad divina y de este llamado que Dios nos hace a vivir en ella. Vamos a interiorizarla nosotros. Dice: oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo quiero unirme, en ti vivir anhelo. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos rayos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así, Jesús, concédeme un constante olvido, que todo tu querer se compenetre en el mío. Un constante olvido de mí, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhelo solo lo que tú quieres, en el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. No sé si hay alguna intervención o pregunta. Terminemos con el Padre Nuestro y quedamos pendientes de preguntas y respuestas mientras las escriben. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, tienen la palabra.